Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a una pregunta verdaderamente espectacular. Una pregunta donde nos pone a usted y a mí en el sitio que Dios nos puso. Generalmente nosotros hay momentos de nuestra vida, generalmente en el año tenemos un momento de nuestra vida en que reflexionamos así como puntualmente sobre la vida de Jesús, sobre la muerte de Jesús y sobre la resurrección de Jesús, sobre el Hijo de Dios. Y espectacular, entonces nos damos un tiempo, una semana o un día, cualquier momento, pero siempre en el año, por lo general, tomamos un tiempo y reflexionamos sobre eso que hizo Jesús. Entonces la pregunta de hoy es, con la resurrección de Jesús, que vamos a apuntarle específicamente a la resurrección, ¿qué fue lo que el Espíritu de Dios resucitó en mí? Aquí está, esa pregunta apunta a algo que vamos a hacer como bien claros en el transcurso de esta reflexión. Y es entender en qué posición nos puso Jesús. Es decir, Jesús no resucitó por resucitar, o no resucitó para Él resucitar y ya. Resucitó con un propósito, resucitarnos a nosotros. La pregunta es, con la resurrección de Jesús, ¿qué fue lo que el Espíritu de Dios resucitó en mí? Porque queremos que le pongamos clave a la obra que Jesús hizo en nosotros, a la obra que el Hijo de Dios, que fue enviado por nosotros, hizo por nosotros, para que entendamos que el personaje más importante en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús, no es Jesús, sino usted y yo, porque el vino fue por nosotros. Es increíble. Y a veces perdemos la esencia de la venida de Cristo, de la resurrección de Cristo. La esencia somos nosotros. Él hizo todo eso fue por usted y por mí. Por lo tanto, tenemos que comenzar a vivir o entender que nuestra vida está en función de eso que hizo Jesús por nosotros y no nos quedemos en etapas anteriores. ¿Qué fue lo que el Espíritu de Dios resucitó en mí cuando resucitó a Jesús? Miremos este contenido bíblico, esa sentencia, esta afirmación bíblica que nos dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, es decir, que lo resucitó, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Entonces, lo primero que tengamos en cuenta es que con la resurrección de Jesús, el Espíritu de Dios lo que hace en nosotros es establecer un pacto eterno con Dios. Ahora hacemos parte de una relación eterna con Dios. Comencemos a vivir que estamos en una relación que Dios ha hecho, no nosotros, que Dios ha hecho con nosotros para siempre. Entonces, mira la resurrección como la posibilidad de mi relación, perdón, de la relación de Dios conmigo por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, como decían, por la eternidad. Es decir, que ya no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. La eternidad es un siempre presente. Ya no hay ni pasado ni futuro, es un siempre presente. ¿O qué tal esta sentencia bíblica que nos aclara lo siguiente? Escuchen lo que nos dice el escritor inspirado por el Espíritu de Dios para que usted y yo entendamos qué es lo que el Espíritu ha resucitado en nosotros, que es lo importante. Tenemos que ver es eso. ¿Qué es lo que ha sido resucitado en nosotros? No es ver la resurrección de Jesús como algo que pasó y celebramos. No. Es para entender que eso tuvo un efecto en usted y en mí para siempre, un efecto eterno. Pues nos levantó de los muertos, dice el escritor, junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Entonces, escuchen súper esto. Súper clave para que vivamos esto y ya se nos vea hasta en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Para que el miedo salga, para que las inseguridades salgan. Cuando dice que nos levantó de los muertos, nos levantó de los muertos. ¿Sabe qué hizo la resurrección de Jesús en nosotros? Nos resucitó con Él. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo, que fue el que resucitó a Jesús, que lo levantó de los muertos, eso que hizo con Él, lo hizo con nosotros. No es que lo va a hacer, escuche que esto es súper clave. No es que lo va a hacer. Nosotros hemos sido, dice el escritor, nos levantó de los muertos junto con Jesús. Es decir, que eso quiere decir que
el Espíritu de Dios nos mató a nosotros, igual que a Jesús, y nos levantó a nosotros, igual que a Jesús, nos resucitó a nosotros, igual que a Jesús. Pensar desde ya mismo como seres resucitados, como seres que pensamos como Jesús. Y nos sentó con Él. Es decir, una cosa que yo debo tener claro es que he sido resucitado con Jesús y he sido puesto con Jesús en lugares celestiales y ya pensar como un ser celestial. Eso es súper clave porque Jesús vino a este mundo, fue por mí. Jesús vino a vivir para darme vida a mí. Jesús vino a morir para matarme a mí, esa naturaleza que me lleva a lo malo. Vino fue a matarla. Y Jesús resucitó para resucitarme a mí. Y entender que estamos unidos con Él. No es que vamos a ser unidos con Él, es que estamos unidos con Él. Tremendo. Escuchemos lo que dice el escritor inspirado. Bueno, aquí es el mismo Jesús. Escuche lo que dice Jesús para que usted y yo tengamos bien claro qué es lo que no va a pasar con nosotros, lo que pasó con nosotros y que ya experimentamos para siempre. El ser humano, dice Jesús, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nuestro espíritu ha sido resucitado. Entonces, cuando dice que toda la vida de Jesús, toda la muerte de Jesús y toda la resurrección de Jesús es para resucitar mi espíritu, su espíritu, por el Espíritu de Dios. Porque ahora hemos nacido de nuevo. No es que nosotros nacemos, no. Hemos nacido por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Él ha operado un nuevo nacimiento en nosotros. Él ha resucitado a Jesús para resucitar nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha nacido otra vez. Eso es resucitar, ¿no? Nacer de nuevo. Eso lo dijo Jesús. La vida humana reproduce vida humana. Usted y yo reproducimos otros humanos. Pero el Espíritu de Dios, cuando resucitó a Jesús, nos resucitó a nosotros. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que pensemos como seres espirituales, seres que hemos sido resucitados en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya no es el mismo espíritu de antes, cuando nacimos. Ahora nuestro espíritu es como el Espíritu de Dios. Tremendo. Por eso dice que para establecer un pacto eterno, pensemos ya como seres espirituales, como seres celestiales, como seres eternos. Ya comencemos a pensar así, porque eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios cuando resucitó a Jesús de los muertos. Eso es lo que hizo en nosotros, en usted y en mí. Ya comencemos a vivirlo. No lo veamos como algo que va a pasar, porque creemos que la eternidad es un asunto del futuro. La eternidad es un asunto del siempre presente. Usted y yo ya, porque eso ya se hizo. Ya lo hizo Jesús por nosotros en la cruz. En su resurrección, el Espíritu de Dios resucitó su espíritu y mi espíritu. Ahora dice seres celestiales. Comencemos a creerlo, es decir, comencemos a creerle a lo que hizo el Espíritu de Dios en nosotros y desestructuremos tanta religiosidad que nos impide ver eso. Porque la religiosidad lo que nos hace es quedarnos en una etapa anterior y nos hace pensar como seres humanos. Somos humanos, pero nuestro espíritu ya fue resucitado. Tremendo. Eso sí es espectacular, verdaderamente buenísimo. Así que, ¿para qué vino Jesús a morir? ¿Para qué lo resucitaron? Para que nuestro espíritu resucitara. Y voy a dejarles esto como última, como una reflexión de vida eterna. Dice el escritor, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Es decir, lo que debemos tener claro es que aunque nosotros estamos viviendo en este cuerpo humano y terrenal, debemos tener claro que fuimos muertos con Jesús en la cruz. Lo que tenemos claro es que fuimos muertos con Jesús en la cruz.
y sepultados. Nosotros, usted y yo fuimos sepultados con Cristo. Y dice el escritor, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también vivimos una vida nueva. Entonces, ¿para qué Jesús resucitó? ¿Qué fue lo que el Espíritu de Dios resucitó en mí cuando resucitó a Jesús? ¿Sabe qué resucitó? Escuche, ¿sabe qué resucitó? Una vida nueva. Una vida nueva. Eso es lo que ha nacido en nosotros. Una novedad espiritual. Una vida celestial. Entonces, vamos a terminar con esto para cerrar con algo que cambia nuestras vidas para siempre. No que las va a cambiar, que las transforma para siempre. Dice el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, que ahora vive en usted y vive en mí. Que ahora esa parte de nosotros, somos uno. No es que el Espíritu es un ser aparte de nosotros, ¿no? El Espíritu es uno con nosotros. Por eso dice, somos uno con Cristo. Entendamos eso. No es que el Espíritu de Dios vive ahí una parte de nosotros, no. Ya está fusionado con nuestro espíritu. Eso es la eternidad en nosotros. Comencemos a vivirla. Dice, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, es decir, una eternidad que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos. Escuche bien, escuche porque es súper clave. Nuestra vida diaria no nos puede hacer nunca santos delante de Dios. El que nos hizo santos a nosotros, ya nos hizo, es decir, ya nos dio la pureza que necesitábamos nosotros para que Dios habitara en nosotros. Lo hizo el Espíritu cuando resucitó a Jesús allá en su tumba. Eso hizo el Espíritu, eso operó en nosotros el Espíritu. Y por creer en la verdad. Él los llamó para la salvación, Él los llamó para la eternidad. Cuando les anunciamos la buena noticia, cuando Él les dijo, hey, aquí estoy yo como evidencia del amor de Dios a pesar de ustedes. Dios ama a todo el mundo. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es la eternidad. Tremendo. Escuche bien que es súper clave y terminamos aquí. Jesús vino a vivir para darnos vida a nosotros. Jesús vino a morir para sepultarnos con Él. Esa naturaleza antigua. Y Jesús fue resucitado para resucitarnos con Él. Ya morimos, ya vivimos con Cristo, ya morimos con Cristo y ya hemos sido resucitados con Cristo. ¿Para qué? Para experimentar la celestialidad, para experimentar la eternidad, para eso. Entonces Jesucristo no vino para Él ser el importante en su vida. Él vino para ponernos a nosotros en importancia. Entonces Jesús no vino a morir para Él ponerse en alto y decir morir por ustedes. Él vino a morir para darnos vida a nosotros. Es decir, lo más importante en la vida de Jesús no es Jesús, sino nosotros. Lo más importante en la muerte de Jesús no es Jesús, sino nosotros. Y lo más importante en la resurrección de Jesús no es Jesús, sino nosotros. Ya tomemos eso que Jesús nos dio y vivamos la eternidad siempre. Tremendo. Así que no esperamos un momento del año para reflexionar sobre lo que Jesús sucedió y cómo vino a sufrir por nosotros. Él lo hizo ya. Vinimos a experimentar lo que el Espíritu de Dios experimentó en Jesús. Una resurrección para que nosotros fuéramos resucitados. Así que creamos como resucitados, hablemos como resucitados y vivamos como seres espirituales, como seres que hemos sido resucitados y unidos con Cristo. Tremendo. Cuando no hacemos esto y cuando creemos que
Eso va a ser un asunto del futuro. Esto es lo que nos lleva a los peligros de monopolizar a Dios. Pues entonces como esto va a pasar después, usted pórtese bien, usted haga esto para que se gane el amor de Dios, usted haga esto para que se gane la bendición de Dios, haga esto para que se gane la eternidad de Dios, como si es un asunto que nosotros hemos hecho. La bendición de Dios, como se le dice, el favor de Dios, como se le dice, o la eternidad de Dios, que es lo que realmente es este asunto, no es un asunto que depende de nosotros, dependió de Jesús y por eso vino, para darnos lo que ya nos dio, la eternidad. Entonces cuando nos salimos de eso, de esto que es eterno en nosotros, que es esto que ya resucitó el Espíritu de Dios en nosotros, lo que terminamos es monopolizando la presencia de Dios. Entonces ahí estamos como que todavía no hemos logrado esto y tenemos que hacer tales cosas. Y eso es monopolizar la presencia de Dios, porque es solamente cuando usted haga eso, entonces Dios hace presente en usted. Ya Dios se hizo presente para siempre en mí. Tremendo. No siendo más, chao y nos vemos en el cielo.